Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Espero que estén muy bien, que la jornada de la mañana haya estado productiva. Bueno, sé que sí, porque ahorita algunos se incorporaron un poco tarde, bueno, la mayoría, porque estaban en una clase previa, así que espero que en los próximos minutos se incorporen los demás. Como siempre, es un gusto saludarles y compartir con ustedes una jornada más de nuestra asignatura. Voy a compartirles la pantalla para ya dar inicio con el desarrollo de nuestra agenda, compartirles qué vamos a hacer y avanzar hasta que me sea posible, lo más que podamos, ¿verdad? Lo más que podamos avanzar. En este caso, bueno, se acuerdan o haciendo una recapitulación, el día de ayer empezamos a desarrollar el tema del realismo. ¿Se acuerdan que trabajamos la portada de la unidad y luego comenzamos con las generalidades en cuanto a contextos? Entonces, ahora vamos a terminar la parte de contexto que nos quedó pendiente de ayer y luego pues vamos a entrar de lleno a la parte ya puramente literaria en cuanto a las características del realismo. Pedirles como siempre, por favor, que tengan a la mano su cuaderno y su libro, porque vamos a ir utilizando ambas cosas. Ahora solamente vamos a ver la presentación. Sin embargo, algunas cosas en las que voy a referirlos al libro, vamos a leer algunas cosas del libro, así que vamos a estar alternando entre las dos cosas, tanto la presentación como el libro de texto. Anoten la fecha, hoy es 10 de agosto, seguimos avanzando con el mes, ¿verdad? Ya cuando vengamos a sentir, estamos en el 27 de agosto terminando los exámenes y al cuarto periodo se nos va a pasar súper rápido, así que espero que todo nos vaya yendo muy bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Presentación del contenido e indicador de logro, la reflexión, la lectura mecánica, el desarrollo del contenido y el espacio para preguntas y respuestas. Respecto a esto, si usted tiene alguna pregunta durante la clase, ya sabe, ¿verdad? Hágala en el momento en que le surja, o si tiene algún aporte o algo que agregar, como siempre les digo, pues también hágalo, ¿verdad? Dígame, señor, yo quiero agregar algo, o yo en la obra Oliver Twist identifiqué, o en la obra Marianela identifiqué, así que entre más participemos es mucho mejor la clase. Aunque no hayamos muchos todavía, pues lo importante es que los pocos que estamos participamos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el contenido? El auge de la novela. Si se fijan, obviamente todo está englobado en el realismo, ¿sí? Con esto quiero que quedemos bien claros, que todo está dentro del realismo. Pero ayer nos ubicamos en la parte del contexto del realismo, el surgimiento del realismo, porque vimos cuándo surge, dónde surge, cuáles fueron los pilares del contexto que influyeron la parte de la industrialización o la revolución industrial, la parte de la urbanización. Llegamos incluso a ver la parte de los pensamientos donde llegamos a hablar del anarquismo y el marxismo y justo hasta ahí nos quedamos. Entonces ahora vamos a finalizar eso, pero vamos a hablar del auge de la novela, es decir, que vamos a fijarnos por qué la novela se convirtió en el subgénero que más se cultivó en el realismo, la función sociológica de la novela realista, cuál fue el objetivo, cuál fue el deseo o el anhelo fundamental de los autores al escribir novelas realistas, los principales exponentes del realismo, o sea, los autores y las obras, y luego la doctrina del naturalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver también una corriente que se da dentro del realismo que se conoce como naturalismo. Vamos a ver qué es, cuáles fueron sus características. Si en algún momento determinado no alcanzamos a cubrir todo esto que les estoy presentando, pues mañana lo terminaríamos, ¿sí? Yo espero avanzar lo más que pueda, pero si en algún momento algo nos faltara, no se preocupen, no hay que afligirnos, no hay que desesperar, mañana lo terminamos, tenemos tiempo todavía. Y el indicador de logro es identifica las principales características del realismo y sus principales corrientes, manifestaciones, representantes y obras. O sea que ahora, si se fijan, el indicador de logro ya está más relacionado a la parte de que usted puede identificar ya elementos específicos de la literatura, porque ayer lo que abordamos o lo que pretendíamos era que usted pudiera expresar o que usted pudiera manifestar, ya sea de manera oral o escrita, cuáles fueron aquellos rasgos contextuales que marcaron y que ayudaron al surgimiento del realismo. Entonces ahora lo que vamos a ver ya es la parte literaria, cuáles son las características que marcaron cada uno de los géneros y la literatura en general y pues autores y obras. Así que usted va a ser experto en realismo después de este tema. Yo sé que
cada uno de los movimientos han sido diferentes y que quiera si o no uno reacciona contra el otro. Así que en ese sentido, pues creo que no va a haber mayor problema. Ahora vamos a pasar a la otra parte que es la reflexión. La reflexión de este día pues tiene que ver también con el estrés. Ayer hablábamos del manejo del estrés y de hecho Annelies participaba en el sentido de que no debemos tener tantos pensamientos a la vez porque no hacemos nada a la hora de la hora y nos estresamos más. Y la frase de hoy dice, no hay estrés que no puedas calmar, no hay problema que no puedas resolver. Es una frase que también está bien bonita de Lauren Weisberger y quisiera que alguno de ustedes me ayude a decirme qué opina de la reflexión, qué piensa, cuál cree que es el mensaje que nos quiere dejar esta frase, o si no quiere activar el micrófono y hablar, entonces el chat. Puede escribir en el chat, yo pienso, yo opino, yo creo. Según esta frase o según lo que nos afirma aquí, es que no hay estrés que no podamos calmar. Entonces, quiere decir que todo tiene una salida, que alguna situación difícil que yo tenga o alguna situación complicada que yo manifieste en cuanto a estrés, lo puedo controlar, lo puedo resolver. Y después la otra parte nos dice, no hay problema que no puedas resolver. Entonces, a veces lo que sucede es que cuando nosotros estamos en un problema, en una dificultad o en una situación bien difícil, podemos llegar a pensar que no hay salida, que no hay ningún otro recurso, que ya nada puedo hacer y que, bueno, ni modo, ya estoy perdido y ya esto hasta aquí llegué. Pero, como dicen también por ahí una frase, después de la tormenta siempre viene la calma. Entonces, si yo tengo un problema, lo voy a poder resolver. Solo es cuestión de dedicarme, solo es cuestión de ser optimista, de ser positivo, porque a veces también el problema es que nos enfocamos o nos enfrascamos en que no puedo, y yo mismo me pongo una barrera. Entonces, al sentir que hay un problema que no puedo resolver, eso me genera estrés. Pero si yo tengo conciencia y sé que hay dificultades, pero que yo las puedo resolver o que puedo organizar para ir saliendo poco a poco con las cosas, entonces el estrés va a disminuir, ¿sí? Entonces es una relación bien recíproca entre estas dos cosas y ese es el mensaje de hoy o esa es la reflexión de hoy. Piense positivo, reflexione en que los problemas que tengamos, problemas en el colegio, con tareas, con conocidos, con amigos, con vecinos, con familia o con quien sea, se pueden resolver. Solo es cuestión de disposición, de ánimo, de positivismo, de poner de nuestra parte y eso nos va a ayudar a sentirnos menos cargados y menos estresados. Así que vamos viendo, ayer hablamos de los pensamientos, de la capacidad de elegir un pensamiento sobre otro. Hoy hablamos de la capacidad de resolver problemas y ya van a ver que si ponemos esto en práctica poco a poco, pues vamos a procurar o vamos a ir siendo más organizados y el estrés nos va a agobiar menos. Ahora vamos a la parte de la lectura. Vamos a hacer la lectura mecánica, vamos a seguir leyendo La chica que mandaba a los hombres por un tubo. Esta obra es la que ustedes están leyendo y que se va a evaluar en el examen. Y veamos, si llevamos la secuencia, le tocaría leer a Luis, pero Luis, según veo, todavía no está conectado. Natalie, Mariana, aún no está tampoco. William tampoco. Entonces nos vamos a pasar a Conta. Lucy, Lucía. Vamos a ver, estoy revisando. Tampoco. Jade. No. Henry. Yo creo que ahorita todavía se están incorporando. Bueno, Annelies acaba de venir. Henry, Emilia, Annelies. Vaya, entonces Annelies es la primera a la que llegué a encontrar. Annelies, ¿tenés disponibilidad de micrófono? Bueno, no sé si tendrás. Creo que sí. Se escucha suavecito. Vamos a ver. Hace el intento. Quiero ver. Sí te logramos escuchar. ¿Los demás le escuchan a Annelies? ¿Me confirman los demás? Hola. ¿Se escucha ahorita? Sí, así está mejor. Así sí se escucha mejor. Okay. Dice, fácil decirlo, tal vez, pero es que a tu edad vos andas por la vida como con lentes de aumento incorporados.
y ves las cosas más grandes de lo que en realidad son. Te rechazan y automáticamente sos la bomba atómica, la peste del antrax, Atila y los hunos. Y no, no es que seas fea o que seas un loser o que seas un inadaptado social. Solo es que vos y la otra persona tienen gustos e intereses diferentes. Y a lo mejor esa es la gran verdad que se esconde detrás del rechazo que experimentaste, que vos sos diferente. ¿Ya te habías puesto a pensar en eso? No sé, porque de repente me acordé de algo que me pasó cuando tenía tu edad. Recuerdo que alguna vez quise sentarme en el sofá de la sala a ver tele, pero no miras, pues que no encontraba por ningún lado el bendito control remoto. Recuerdo que busqué debajo y atrás del sillón, que metí las manos entre los cojines, que los saqué de su lugar, que volví a ponerlos y que repetí la operación un montón de veces, pero sin éxito, porque el control no aparecía. Pero de lo que yo no me había dado cuenta es de que ahí estaba mi mamá. Desde hacía un buen rato va de volar lica de lo que yo hacía. Ya las cansada vino ella y me dijo, mira papayito, no sé qué andas buscando, pero sé dónde está. Yo me lo quedé viendo con cara de asombro. ¿Dónde? Le pregunté. Entonces, y ella solo me contestó, donde todavía no has buscado. Por supuesto que mi madre tenía la boca atorada de razón. Recuerdo que dejé de buscar en el sofá y que fui a encontrar el control en una gaveta del mueble del televisor. Yo lo había puesto ahí y ya ni me acordaba para más fregar. Y vos tal vez dirás que aquellas palabras de mi mamá no eran la gran ciencia, que ella solo estaba señalando lo obvio. Pero fíjate que ese es justamente el punto, que a veces olvidamos lo obvio. Muy bien, perfecto, Annelies. Gracias, hija, por ayudarme con la lectura. Y si se fijan, bueno, esta obra es bastante buena y de hecho, hasta por la forma en la que está redactada, porque nos damos cuenta que no está hacia una tercera persona ajena, sino que está dirigida a un tú. Y de hecho, ni siquiera es a un tú, es a un vos. O sea, que nos está tratando como que fuéramos cheros, como que fuéramos sus amigos. Y la forma en la que nos va explicando las cosas hace que hasta sea mucho más entretenido y más fácil de entender. Si se fijan en este fragmento, en esta parte, creo yo que es bastante gracioso porque más de alguno nos ha pasado eso alguna vez, que hemos perdido las cosas y que las andamos buscando en teoría, y a veces nos pasamos encima de las cosas y andamos estresados, ya que estamos hablando del tema del estrés, y me aflijo y me preocupo porque no hallo las cosas y ando buscando y me estreso y me acelero, y lo que andamos buscando está donde no hemos buscado, como le dijo a la mamá del protagonista, la mamá de Nick en este caso. A los que ya han empezado a leer o los que ya van avanzados, saben quién es el que está relatando la historia, ¿verdad? Y qué es lo que nos está contando. Entonces, no se estrese, no se aflija, cuando ande buscando algo, pues busque en todas partes porque lo va a encontrar donde no lo ha buscado. Y es chistoso y puede darnos risa, pero al final es cierto, a veces así nos pasa. Y como siempre, nuestras mamás teniendo razón. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Ah, ¿verdad? La famosa frase. Pero vaya, vamos a continuar entonces, vamos a retomar el tema. El realismo, vamos con la parte 2, que ya es la parte orientada a literatura, representantes, el naturalismo y las reacciones contra. Esto que vamos a ver ahorita todavía es, digamos que es continuación de lo que vimos ayer. Vamos a hacer una recapitulación así rapidita, una recapitulación al flash de lo que vimos ayer. Partimos el día de ayer haciendo la portada de la unidad, ¿sí? Eso es básico, todo el mundo lo debe tener ya listo en su cuaderno, bien bonito. Luego vimos los orígenes o el surgimiento del realismo y dijimos que surgió a mediados del siglo XIX en Francia como una reacción contra el excesivo subjetivismo del romanticismo, ¿sí? Porque estábamos o había un periodo con diferentes cambios en la vida de las personas, con diferentes situaciones que estaban afectando positivamente a algunas personas, negativamente a otras, pero que al final generó en los escritores el deseo de plasmar en sus textos o en sus libros o en sus pinturas o en cualquier otro tipo de obra de arte la realidad del momento de manera objetiva, de manera clara, de manera precisa. Luego avanzamos a hablar de cuáles fueron aquellos fenómenos
que impulsaron o que generaron un impacto en la cultura del momento, en la economía, en la parte social, en la parte política. Y retomamos ayer y hablamos, lo primero que mencionamos fue la segunda revolución industrial, que veíamos que al final se trae una secuencia o que las secuelas de la revolución industrial vienen desde antes, porque cuando vimos el romanticismo mencionamos la revolución industrial, solo que era la primera. Esta ya era la otra etapa en la que todavía hubo más influencia, o en la que todavía hubo más incorporación de nuevos materiales, de nuevas herramientas, de nuevas energías, muchos inventos, que de hecho ayer hasta mencionamos los que el libro nos dice, la dinamita, el teléfono inalámbrico, los rayos X, el carro, el motor de gasolina, el motor de diésel, todas estas cosas que vinieron a generar un impacto bastante grande y a desplazar a la mano de obra que antes realizaba el trabajo. Obviamente esto genera el segundo impacto o el segundo gran fenómeno que vimos ayer también, que es la parte de la urbanización. ¿Qué decíamos que pasaba ahí? Ahí decíamos o explicaba que lo que sucedió es que las personas empiezan a dejar la parte del campo, las partes rurales para irse a la parte urbana para intentar buscar mejores condiciones. Pero como la burguesía se estaba acentuando, la burguesía había adquirido mucho poder y se había convertido en la élite del momento, pues resulta ser que las condiciones laborales, las condiciones de vida de la gente que emigró del campo a la ciudad no fue buena. Hubo explotación laboral, hubo descontento por grandes jornadas de trabajo y una paga pues miserable hasta cierto punto. Entonces eso empezó a generar o empezó a proliferar más de lo que ya venía pasando en el romanticismo, el descontento en la gente. Luego mencionamos dentro de esta parte los pensamientos sociales que influyeron en cuanto a intentar buscar salir de estos problemas y mencionábamos ahí el marxismo con Marx y Engels, que eran los que buscaban una igualdad de clases, un fin, el poner, decir hasta aquí las desigualdades sociales y que todos tengamos lo mismo, es una tendencia utópica, pero que al final viene a desembocar en los ideales del socialismo, el comunismo, que todavía hay muchas personas que le tienen miedo y que se opone definitivamente al capitalismo, ¿verdad? Y luego mencionamos el anarquismo, que era la parte en la que ya ellos querían romper todas las reglas establecidas y decir, si hay reglas, pues yo no las voy a seguir porque no me da la gana, porque no quiero y porque yo soy anarquista, porque yo practico la anarquía y aunque me digan que haga esto, pues no lo voy a hacer. Sí, era la rebeldía, era la revolución. Ahí teníamos a Joseph Proudhon y teníamos también a Mijail Bakunin, que eran los que intervinieron para este pensamiento. Hasta ahí nos quedamos ayer. Ahora vamos a agregar el tercer gran fenómeno, que es el pensamiento científico positivista. O sea que el primero, ojo, fue la segunda revolución industrial. El segundo fue la urbanización, y dentro de la urbanización se incluyen estos dos pensamientos, la parte del marxismo y la parte del anarquismo. Y el tercer gran bloque o el tercer gran elemento contextual que influyó para el realismo fue el pensamiento científico positivista. O sea que no solo fue la parte social, sino que también fue la parte científica, la parte del pensamiento de muchos hombres y mujeres que en algún momento se tomaron el tiempo de decir, bueno, la ciencia es importante, entonces la ciencia es realidad. Busquemos qué me dice la ciencia respecto a. Entonces, obviamente no vamos a profundizar demasiado en esto porque no es clase de ciencias, ¿verdad? Pero sí tenemos que conocer qué era lo que proponían los autores que estaban sobresaliendo en este caso. Entonces, vamos a empezar que las bases del pensamiento científico positivista fueron dos, el empirismo y el positivismo. Si tienen su libro a la mano, váyanse a su libro todos a la página 171, por favor, para que sepan también dónde nos vamos a apoyar para estudiar para el examen, ¿sí? Página 171. Si alguien no tiene el libro a la mano y está en su casa, vaya a traerlo. Y si alguien pues no lo tiene a la mano, por X o Y razón, anote en su cuaderno en qué página está. Y si quiere, haga este esquema, porque este esquema está, cabal tiene las palabras, bueno, tiene los elementos o las palabras claves y tiene los personajes que destacaron en cada una. Entonces, del empirismo, tenemos en la página 171 la información que me dice que el empirismo fue
una teoría filosófica que a lo largo de la historia humana afirmó que la principal fuente de conocimiento es la experiencia. Esta es la premisa fundamental del empirismo. De los que seguían esta tendencia o esta base decían que la única manera o que la manera más adecuada y la manera más acertada de obtener conocimiento es a través de la experiencia, con cosas o con situaciones que vienen de los sentidos. Algo que yo he experimentado es algo que yo he visto, que yo he escuchado, que yo he olido, que yo he tocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún momento determinado nosotros aprendemos por experiencia también. Póngale, le voy a colocar un ejemplo. Usted cuando estaba pequeñito, a unos 5 años, andaba por la cocina de su casa y resulta ser que en la cocina su mamá estaba cociendo frijoles y estaba la olla con los frijoles y estaba, híjole, súper hirviendo porque ya casi estaba. Entonces viene usted y le llamó la atención la olla porque era grandota, porque estaba haciendo un montón de frijoles y tocó la olla caliente, hirviendo. En el momento en el que su sentido del tacto identifica lo caliente, usted automáticamente quita la mano, pero empieza a llorar y a llorar y a llorar y a decir, ay, me quemé, ayuda, me duele. Su mamá se preocupa, le echa café, le echa tomate, le echa pasta, le echa todo lo que se le puede ocurrir para una quemadura. Y esa experiencia lo tuvo que hacer, aprender, conocer y nunca más volvió a ir a la cocina mientras había una olla con frijoles o con cualquier cosa porque sabía que se iba a quemar. ¿Cómo tuvo el conocimiento? Por la experiencia, ya. Ahora resulta que otro día usted andaba y su mamá estaba planchando y había dejado la planchita en el lado derecho del planchador, justo donde se coloca cuando no se está utilizando. Y entonces llegó usted y dijo, ah, aquí hay un carrito. Entonces vino y la agarró, pero resulta que la tocó de la parte de abajo. ¿Qué le pasó? Se quemó otra vez, lloró, gritó, le volvieron a curar, otra experiencia. ¿Qué aprendió ahí? Que no tiene que ir a tocar la plancha porque entonces se va a quemar. Y así podemos decir un montón de experiencias, un montón de situaciones que usted puede decir, bueno, yo aprendí esto por experiencia. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo o tiene algo que nos quisiera contar de algo que aprendió porque le pasó una experiencia? Lastimosamente las experiencias a veces son negativas y uno termina sufriendo, llorando, gritando, pero ahí uno aprende y uno dice, bueno, uy, sí, ya me quemé aquí en la cocina o en la plancha, esto ya no es mío, ya no vuelvo a tocar. Vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna experiencia graciosa o trágica que le haya ocurrido y que lo hizo aprender a no hacer o a hacer ciertas cosas. Vamos a ver si alguien tiene alguna experiencia, algún conocimiento empírico, porque el conocimiento empírico es el que aprende, el que usted aprende por la experiencia. Y a veces uno dice, aprenda de la experiencia de los demás, póngale que le pasó a usted esa travesura que hizo de tocar la cocina y usted tiene un hermano y su hermano lo vio. Vamos a ver a Nelis. Ya, señor. Esta Dale, dale. premisa es, bueno, a mí me causa mucha risa, pues, y a la vez agradecimiento porque ya no lo dejé de hacer. Cuando yo estaba pequeña, lo que hacía es que agarraba los granitos de frijol o de maíz y me los metía a la nariz. Las primeras 2 veces me llevaron y no me costó mucho sacármela, pero la tercera vez me metí una chibola de cola, de una colita. Me la metí en la nariz y ya no me la podían ni sacar. Y fuimos al hospital y la doctora hasta me amarraron porque a mí me dolía que me metieran algo para sacarme. Y de ahí hasta me refirieron al hospital Blum en ese entonces y me dijeron que no me la pudieron sacar. Y al siguiente día, pues gracias a Dios me la sacaron, pero sí me dolió, incluso quedé con problemas en la nariz. Pero me dijeron que por poco y me operaban. Ay, Dios mío, vaya. Imagínense esa experiencia, vaya. Eso que acaba de compartir, gracias a Nelly, que lo compartiste con nosotros, a algunos creo que les da pena, pero en realidad es algo de lo más normal del mundo, es lo más normal que le puede ocurrir. Anelis, ¿vas a agregar algo más? Bueno, no sé si hay alguien que está con el usuario de Anelis. Vaya, adelante, ¿quién es? No sé por qué no escucho, no escuchamos.
pero tiene la manita levantada. Ahora se escucha. Ahora sí, sí. Ah, bueno. Es que a mí me pasó que una vez, yo soy Emilia, Sí, dale, Emily. una vez estaba planchando y muy rápido, entonces no tenía cuidado, no tenía conciencia y me pasé la plancha casi por la pierna porque, ay, pero dolió. Entonces de esa vez yo dije voy a tener más cuidado planchando porque sí dolió, no me dejó marca, pero sí dolió. Exacto, vaya, ya tenemos dos experiencias. Si se fijan, son cosas y ahí no pueden decir la seño solo inventa, son experiencias vividas por ustedes. Vaya, en el caso de lo que le pasó a la pobre Emilia, después de eso dijo, no, me voy a calmar, me voy a relajar para hacer esto, porque en realidad es una experiencia desagradable. Igual lo que le pasó a Annelies, imagínense, esas eran travesuras, pero como no había pasado algo de verdad quizás grave, como la experiencia había sido, bueno, ya pasó, ya estuvo, ya me sacaron el granito de frijol y ya estuvo, ya no hay problema. Yo tuve una experiencia similar, pero no lo hice yo, sino que fue en el colegio que habíamos llevado frijolitos, no sé para qué, pero mi compañero se lo metió en el oído. Entonces se metió el frijol en el oído, pero ese niño daba gritos ahí adentro después. Al final se lo llegaron a traer los papás y se ausentó como 2 días. No sé realmente hasta qué tan al fondo del oído se le había ido y si lo tuvieron que operar, pero cuando yo vi eso, obviamente yo no lo hice. Yo dije, no, si hago esto me va a pasar lo de mi compañero Tony, porque Tony se llamaba, pero sí observé y aprendí de la experiencia de otro. Eso es lo ideal, pero a veces nos toca experimentar en carne propia las experiencias para aprender y obtener conocimiento. Era lo que decían los empiristas. Vamos a ver, Evelyn, ¿tenés alguna experiencia también? Sí, es que cuando estaba como de 3 años, creo, encontramos una tortuguita en la calle, entonces la recogimos y era mi mascota y el primer día yo le pregunté a mi papá, papi, ¿y muerde? Y me dijo que no. Y, y yo vine y como era el primer día y le tenía cariño, ¿verdad? Le puse el dedo cabal enfrente de la boca y me mordió. Ahí tenemos otra experiencia. De Y seguro ya no, tú... ya no dale, volví dale. a ponerle el dedo a ningún animal enfrente. Muy bien, Evelyn. Muchas gracias por compartir la experiencia. Vaya, si se fijan en el caso de ella, preguntó primero, pero ¿por qué será que el papá le dijo que no mordían? Vamos a ver, ¿alguien me puede decir por qué cree que el papá le dijo que las tortugas no mordían? Es como una clase de ironía. Pudo haber sido una clase de ironía, vaya. Podemos pensar que el papá de Evelyn le estaba molestando y le estaba diciendo en tono irónico, pero también puede O haber para otra. que tal vez lo hiciera y ella misma experimentara. Va, esa es otra hipótesis, dice Roxana que tal vez para que ella lo hiciera y experimentara, pero también hay otra explicación más. Vamos a ver si alguien me puede decir o alguien llega a lo que yo estoy pensando, porque lo que dijeron es válido, pero hay otra cosa. O también Annelies, para ver a qué punto llegaba, si lo hacía o no. para ver hasta dónde llegaba su curiosidad. Vaya, fíjense que yo pensé o yo lo relacioné con el sentido que el papá le dijo que no mordían porque a él nunca lo había mordido una tortuga. Pero quizás a él nunca lo mordió porque a él nunca se le ocurrió hacer lo que hizo Evelyn de irle a poner el dedo enfrente de la boquita a la tortuga. Entonces, si yo, pues, por ejemplo, es obvio que uno sabe que sí, ¿verdad? Pero las tortugas parecen indefensas. O sea, cuando yo veo una tortuguita y si es chiquita y no le pongo el dedo y ni siquiera lo he probado, ni lo he intentado, ni se me ha ocurrido, a mí me puede preguntar, ¿muerden? Yo le digo, no, porque a mí nunca me ha mordido, pero tampoco nunca le he puesto el dedo. Entonces, pudo haberse ido por esa parte porque a él nunca lo habían mordido o por la parte que dijeron sus compañeras, una especie de ironía y decir, bueno, que experimente ella, pero fue una experiencia que la hizo entender que no tiene que ponerle el dedo a ningún otro animal enfrente, porque pueden parecer indefensos, pero quién sabe que a la hora de la hora nos vaya mal por eso. Entonces, gracias a las 3 chicas que compartieron su experiencia con nosotros. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos que darnos cuenta o porque lo que queremos es fijarnos que esta base científica en realidad no está tan errónea.
O sea, por lo menos desde mi perspectiva, el aprender de la experiencia sí es muy válido. Y ellos decían o proponían que el conocimiento solo se obtiene a través de la experiencia. Y el que propuso el empirismo, o quien digamos que fue el principal precursor de esto, fue Francis Bacon. Entonces, esto es la primera. Luego la segunda, que es el positivismo. ¿Qué dice el positivismo? El libro. Para comenzar, fue concebido por Auguste Comte. Aquí está el nombre del señor. Algunos lo manejan como Augusto Comte, es lo mismo. Augusto o Auguste es lo mismo. Sí, obviamente estamos hablando de otro idioma, ¿verdad? Entonces, si alguien puede pronunciar súper chivo y decir el nombre como tiene que ser, pues lo puede hacer. Pero nosotros si debemos Auguste no hay problema, porque no somos expertos en otro idioma. Ahora, ¿qué decía o qué proponía Auguste Comte con el positivismo? Proponía que la ciencia solo debía operar con datos comprobables de manera experimental. Entonces, la base del positivismo nos dice que el conocimiento y que la ciencia se obtiene no solamente o no por experiencia, sino que por experimentación. Algunas veces lo podríamos tomar como sinónimos, pero en este caso la experimentación va un poco más allá porque nos lleva a una parte del método científico. La observación, por ejemplo, es necesario para hacer una experimentación. Formular hipótesis es necesario también. Formular leyes al final también es necesario. Entonces, eso es un proceso un poco más complejo, un poco más que requiera quizás un proceso de formación un poco más grande. Entonces, que solo lo que puede ser comprobado es explicable para la ciencia. Eso decía Comte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo lo que puede ser experimentado y que puede ser comprobado es real. Lo demás es fantasía. ¿Sí? Lo demás no existe, lo demás es mentira. Entonces, estas dos bases científicas también influyen para la parte del realismo. Y alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la ciencia en esto de la literatura? Ya vamos a ver más adelante qué tiene que ver la ciencia y qué tienen que ver los avances científicos. Ahora, aparte de esto, hay algo más todavía, y es que hubo un montón de revoluciones científicas, o sea que este año fue de los cerebritos, este año fue, híjole, bueno, este siglo fue de avance, de innovación en la parte industrial, en la parte de la urbanización, en la parte de la cuestión social, en la parte de la ciencia. Entonces la ciencia, ya vimos, estas dos bases científicas y filosóficas o pensamientos positivistas que tenemos, el empirismo y tenemos el positivismo, pero hubo más revoluciones, grandes revoluciones que se dieron en el siglo XIX. ¿Cuáles fueron esas? Aquí tenemos tres: el evolucionismo, la sociología y el psicoanálisis, con estos tres señores que tenemos acá. Va, ¿y qué tiene que ver? Es que está difícil esto de estar viendo ciencias en lengua. No estamos viendo ciencias de lleno, porque tampoco vamos a hablar a profundidad, incluso de los experimentos que hizo Darwin y todas esas cosas. No, eso ustedes ya lo vieron en biología y si no, pues lo van a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice el evolucionismo? Vamos a leer del libro, en la página 171 también. Y dice, promovido por Charles Darwin, que este señor que está aquí, miren, subrayen en su libro el nombre del señor, Charles Darwin. Asegura que las especies vivas son el resultado de un proceso de selección natural, por el cual solo los individuos dotados de una adaptación pueden sobrevivir y garantizar la continuidad de una especie. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, Darwin decía que es necesario o que un ser vivo para poder sobrevivir al entorno, al contexto, tiene que adaptarse. De hecho, hizo un estudio, ya saben, con unos pajaritos que tenía que ver con el tipo de pico, de piquito, y así era lo que comían, y así era la adaptación. Entonces, él hizo un montón de estudios increíbles sobre eso, pero lo que tenemos que conocer es que en la parte científica y la parte de revolución científica, pues tenemos el evolucionismo. Luego tenemos otra parte, que ya no es puramente quizás una ciencia natural, sino que más bien es una ciencia social, y es la famosa sociología. ¿Qué pasa con la sociología? ¿Qué decía o quién la propone? Para comenzar, surge como una ciencia para explicar el dinamismo y las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. Al momento de leer Marianela, por ejemplo, la sociología es aquella ciencia que se encarga del estudio del dinamismo entre las relaciones entre personas y grupos.
¿Cómo era la relación de Marianela con los Centeno? ¿Cómo era la relación de de Marianela con Pablo? La relación de Marianela con Celipín. La relación de Marianela con, veamos con quién podemos decir, con los Golfín. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociología está inmersa en la literatura, que obviamente no es un estudio como tal que proponga hipótesis y leyes, pero se plasma, pero se observa las relaciones sociales en las obras. En el caso de Oliver Twist, cómo funciona la sociedad ahí, cómo funcionan los orfanatos, cómo funciona la corrupción, cómo funciona esto que buscan el mejor postor o que no importa lo que pase y tener a unos niños de ladrones o de mañosos con tal de obtener beneficio yo. Entonces, beneficio o la parte, en este caso, del comportamiento social de los individuos o de las sociedades o del individuo en una sociedad, viene dado por la sociología. Entonces, de manera indirecta quizás, también se ve reflejado en la literatura. ¿Quién propuso, quién fue de los principales precursores de la sociología? Tenemos a Augusto Comte. A Comte lo mencionamos en la otra presentación, en la otra diapositiva. Sí, o sea que Comte hizo de todo. Era ¿qué? Un conocedor de muchas áreas, de muchas cosas. Y aparte de Comte, también tenemos a Max Weber. Estos dos señores, subrayen ahí que ahí están los nombres. Entonces, con el tiempo, a medida que avanzó la sociología, aparecen las famosas ciencias sociales. Y ahora ustedes llevan una asignatura que se llama estudios sociales. ¿Qué estudian ahí? Retoman elementos que vienen dados por la sociología y que traen una tradición desde allá, desde el siglo XIX. La otra, el psicoanálisis. El psicoanálisis fue impulsado por un señor llamado Sigmund Freud, que es este que está aquí. En su libro, bueno, pueden ver que se escribe Sigmund Freud, pero se pronuncia Freud. Ahí, si usted dice Sigmund Freud, no se preocupe, que yo le entiendo, ya sabemos quién es. ¿Qué establece él o qué dice el psicoanálisis? Que la mente puede ser estudiada de manera científica. Bueno, esto implica que se pueden conocer bastantes cosas, bastantes situaciones a través de experimentar con la mente humana, sus motivaciones, sus deseos. Incluso hay una parte del psicoanálisis que tiene que ver con los sueños, con el subconsciente. Si nos ponemos a estudiar los postulados y buscamos información de Freud y de todo lo que hizo, híjole, no terminamos. Pero lo que vamos es que nos damos cuenta que él decía que la mente se puede estudiar de manera científica. El comportamiento está influido por los sueños, por los deseos, por los anhelos, por las experiencias, entonces como que todo se va uniendo. Entonces, en conclusión, cuando hablamos del contexto del realismo, tenemos que mencionar todas estas cosas, la parte social, la parte científica, la parte de las revoluciones nuevas que se dieron tanto en avances tecnológicos como científicos, y eso al final viene a desencadenar en algunas características. Entonces, la parte contextual hemos finalizado. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a poner un video, lo vamos a ver, que es prácticamente como una recapitulación de lo que hemos estudiado para seguir avanzando con la otra parte. Así que pongan la atención, si quieren tomar apuntes, háganlo. Al final, todo lo que usted aprenda y retenga en su memoria, eso es lo más importante. Así que aquí se los comparto. Siguiendo con los videos de literatura universal, hoy veremos el realismo, sus características y sus principales representantes. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo.
A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso. Ello desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico. Su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos a Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. Y en Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chejov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Bien, ahí teníamos ya una especie de resumen y si se fijan ya empieza a hablar, incluso a retomar algunos elementos específicos de la literatura, que es lo que viene ahorita. Por cuestión de tiempo solo vamos a ver esto que justo tenemos ahorita en la pantalla y ya es específico de literatura. Vamos a hablar de la literatura realista ya. ¿Y qué tenemos que hablar o qué tenemos que mencionar? Para comenzar, que los escritores realistas trataron de alcanzar objetividad en la descripción de los hechos y elaboraron un minucioso análisis del carácter de los personajes. Ustedes saben que en este sentido, el mismo nombre nos lo dice, el realismo fue un movimiento, fue una corriente, un movimiento literario, una corriente literaria y artística que surge contra el exceso de subjetividad del romanticismo y que lo que pretende es describir, ¿sí?, de manera objetiva, lo más fiel que se pueda a los elementos reales, lo que está sucediendo o lo que estaba sucediendo en un momento determinado. ¿Cómo lo va a hacer o cómo va a lograr esa subjetividad? Esa objetividad, perdón. La objetividad, aquí hasta lo voy a marcar para que no se nos olvide. La descripción de los hechos, o sea que los hechos es importante describirlos con detalle. Además, los personajes también. Cuando ustedes escucharon o cuando el grupo que le correspondía leyó Marianela y Oliver Twist y vieron que tenía un montón de páginas,
y nos afligimos y decimos, ay Dios mío, ¿cuántas páginas? ¿Cómo voy a hacer para leer todo esto? Es precisamente por esas descripciones, porque es una descripción minuciosa, detallada, cuidadosa de los hechos, de los personajes, ¿sí? De todo lo que ocurre en las acciones. Entonces, para poder generar ese sentimiento o esa objetividad y esa descripción minuciosa, recurren a algo que se llama verosimilitud. La verosimilitud es hacer que las cosas sean creíbles. Aunque hayan elementos de ficción, porque tampoco vamos a decir que las obras realistas todas son elementos 100% reales y que Marianela existió y que Pablo existió y que esa historia se dio cabalito así. No, hay elementos que son ficción, porque si no dejaría de ser literatura o dejaría de ser un texto literario. Sí hay elementos que son mentiras, o sea, sí hay elementos ficticios, pero estos elementos que se agregan o que son ficticios parecen reales. Entonces, la verosimilitud es hacer que las cosas sean creíbles. Póngale. No se conectó a la clase alguien ahora y me escribe más tarde, señor, fíjese que no me pude conectar a la clase porque invadieron los aliens y se llevaron mi computadora. ¿Eso es verosímil? No. ¿Alguien le va a creer? No, no le voy a creer que los aliens o los ovnis llegaron y se llevaron su compu. Eso es falso. Entonces, si alguien me dice, señor, mire, fíjese que no me conecté a la clase porque tuve un problema con mi internet. Se me fue la luz, me quedé sin internet, no me pude conectar. ¿Eso es verosímil? Sí. ¿Es cierto? No lo sé. Quizás no, pero yo le creí. ¿Por qué? Porque es verosímil, porque usted me lo plantea o porque esa persona me lo plantea de una forma que es creíble. Así pasa con la literatura realista. Hay objetividad en la descripción, hay objetividad en decir los hechos, los personajes, las acciones, y esas descripciones son verosímiles. Es decir, que se elimina o que se sustituye lo fantástico. ¿Vean? Se elimina lo fantástico. O sea que aquí no predominan o no es necesario que el autor invente cosas, mundos mágicos, castillos encantados, princesas y hadas madrinas. No. ¿Por qué? Porque lo que interesa en la literatura realista, y con eso terminamos, es reflejar todo lo que hemos visto en la parte contextual, la urbanización, las revoluciones científicas, las revoluciones industriales, la cuestión social, estos avances como la sociología, el psicoanálisis, y eso reflejarlo y eso mostrarlo a través del comportamiento social de las personas y eso reflejarlo en una historia, en una novela, en un texto que al momento de leerla nosotros podamos entender, podamos ver esas descripciones objetivas, ver esa verosimilitud y creerme lo que me estoy leyendo. Identificarme con Marianela, identificarme con Oliver y decir, híjole, pobrecitos, la pasaron mal, tuvieron un final, uno un final agradable, uno un final desagradable, pero yo me la creo. ¿Por qué? Porque se elimina lo fantástico y recurrimos a la parte objetiva y a la parte verosímil de las acciones. Así que vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a terminar con el tema o vamos a procurar avanzar lo más que podamos. Yo creo que hoy sí ya nos falta poco, pero voy a procurar comenzar puntual. Bueno, ahora sí, yo sé que tuvieron problemas, no fue culpa de ustedes, pero igual vamos a procurar el día de mañana avanzar lo más que podamos en el tema del realismo para que ya en la clase del viernes pues solo veamos un mini tema sobre homonimia que ya no viene en el examen, pero que podamos hacer quizás un breve repaso previo al examen o que discutamos la obra también puede ser. Así que léanla por favor, no vayan a estar esperando hasta el último día. Así que nos quedamos hasta acá, chicos. Váyanse a almorzar. Feliz provecho para todos y hasta mañana. Adiós. Gracias, señor. Adiós, señor. Bueno, Gracias, hijos. igual, señor. Gracias. Bueno, hijas, gracias a ustedes por su participación y su atención. Hasta luego. Cuídense. Adiós, señor, gracias. Bueno, hijo, gracias a ustedes. Hasta luego.